Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Eso es lo que dice el primer principio de riqueza, que es una de las enseñanzas, una de tantas enseñanzas que va dejando este libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Este es un libro que yo conocí por primera vez el 14 de julio del 2022 y lo tengo acá escrito porque fue el libro que a mí me abrió las puertas a todo el tema del desarrollo personal y al tema de la lectura, porque antes de empezar a leer este tipo de libros, yo lo último que había leído probablemente fue lo que leí en el colegio, porque yo saliendo del colegio fui a la universidad, leía obviamente temas técnicos en la universidad y luego cuando empecé a trabajar, que empecé a trabajar mientras estudiaba, no leía nada. Entonces a este libro le guardo bastante aprecio porque es un libro que realmente me cambió por completo la forma de pensar, la forma de actuar y por ende la forma de generar resultados. Y esta frase de que los ingresos crecen únicamente hasta donde crezcamos nosotros tiene varios componentes importantes. Lo primero que quiero rescatar es el tema de ingresos. Es inevitable, y eso quiero aclararlo desde el inicio de este video, es inevitable que las personas queramos ganar más dinero. Siempre hay un deseo natural de ganar más, de tener más, de ser más. Y eso lo podemos explicar en otro video, pero no es algo malo. Siempre nosotros vamos a ser inclinados hacia buscar más libertad, más ingresos y por ende más libertad. Y ese es el curso natural de la vida, el expandirse, el ser más, el poder tener más, hacer más. Mucha gente lo llama ambición y lo ve desde un ángulo negativo. Yo personalmente creo que fuimos creados para experimentar nuestro máximo potencial. Y nosotros experimentamos nuestro máximo potencial en todas las áreas, inevitablemente, cuando tenemos más ingresos. Y si no, veámoslo al revés. Cuando hay pocos ingresos o cuando no hay ingresos, lo único que hay son cosas negativas, generalmente. Entonces, no estamos experimentando nuestro máximo potencial. Entonces, partiendo desde ahí, siempre vamos a querer generar más ingresos. Que ahí es donde viene la otra parte. Nuestros ingresos únicamente van a crecer en la medida en que nosotros crezcamos. Créanme que yo antes no entendía esto. O sea, imagínense yo leyendo esto por primera vez y yo no entendía a qué se refería el autor con esto. Obviamente lo explica muy bien, pero más allá de lo que pueda estar escrito en este libro, yo lo fui experimentando. Yo antes de involucrarme en el tema del desarrollo personal, nunca le había prestado atención al tema de aprender cosas que me hagan ser mejor persona, que me hagan pensar diferente, porque yo estaba estancado en una rutina, como probablemente muchos de ustedes están en este momento, que es ir a trabajar, salir de trabajar, a veces tenía clases, iba a estudiar y repetir, todos los días se veían de la misma forma. Entonces yo ni siquiera sacaba tiempo para ponerme a pensar en que puedo aprender algo que me puede ayudar a mejorar mis ingresos. De hecho, que estaba muy cómodo con mis ingresos en ese momento. Yo estaba estudiando en la universidad. Cuando yo empecé a trabajar, yo estudiaba en la universidad, estaba trabajando, tenía un ingreso decente, bueno para ese momento. Entonces no sentía que ocupaba nada. Sin embargo, luego me fui dando cuenta de que habían más cosas, de que había un mundo completamente diferente al que yo estaba acostumbrado. Porque eso es lo peligroso de estar en un ambiente tan encerrado como pasar de la oficina a la casa, de la casa a la oficina. Y es que uno ve personas que están en ese mismo estilo de vida. Apurados, comiendo rápido, estresados, con malos hábitos. No digo todos, pero muchos terminan fumando para regular el estrés, comiendo comida chatarra, etc. Entonces, uno está tan sumergido en ese ambiente que ni siquiera se da cuenta. Uno es parte de la normalidad. Pero yo me fui dando cuenta que había algo más y poco a poco me fui exponiendo a nuevos ambientes, a nuevas formas de vivir y me di cuenta que hay un mundo y hay un abanico de posibilidades
y yo solamente estaba encerrado yendo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, a la universidad, acostándome tardísimo estudiando para luego madrugar para ir al trabajo. Y en esa búsqueda fue que yo empecé a aprender cosas tan básicas como estas, pero que no son básicas cuando uno empieza. Son cosas que te abren la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir el que nuestros ingresos no van a crecer más allá de lo que crezcamos nosotros? Muy sencillo, y es que el dinero al final del día no es simplemente algo que nosotros ganamos, un intercambio de tiempo por dinero, va más allá de eso. El dinero al final del día es una medida de lo que nosotros podemos mantener en nuestra mente. O sea, la cantidad de dinero que nosotros tenemos está directamente relacionada con la cantidad que nosotros podemos tener en nuestra mente. ¿Y cuál es esa cantidad? Generalmente es una cantidad condicionada por el medio ambiente, porque viene un trabajo, un empleador y te pone cierto monto y ya vos te acostumbras a ese monto, y puede ser un buen monto, pero aún así te acostumbras y te encasillas a eso y no creces, no buscas formas de expandir. Ese es el camino natural de la mayoría de personas. Por eso es que los ingresos se estancan, porque mentalmente no creemos que podemos hacer más. Y cuando nosotros entendemos esto y empezamos a hacer un cambio de enfoque y empezamos a aprender nuevas habilidades, nuevas formas de pensar, en ese momento se nos va expandiendo cada vez más la capacidad de ver más cifras en nuestra mente y por ende ganar más cifras. Al punto que lo que antes parecía mucho, ahora parece poco. Y como les decía, mucha gente va a decir que eso es ser ambicioso. Y pueden llamarle como quieran, pueden llamarle ambición, pueden llamarle deseo, lo que sea, pero enfocado de la manera correcta es algo bueno. Porque obviamente está la ambición mala, que es simplemente querer por querer, sin un propósito, pero realmente el querer por simplemente el deseo de estar mejor, de ser mejor, de ver hasta dónde podemos llegar, o incluso trascender a poder ayudar a nuestras familias, a más personas, es un deseo genuino y que no tiene nada de malo. Entonces, cuando nosotros entendemos que está en nosotros la capacidad de generar ese dinero, ahí es donde hace sentido cambiar un poco el enfoque y empezar a enfocarnos en nosotros, aprender habilidades, mejorar como personas, seguir exponiéndonos y creciendo para poder generar más dinero, para que no haya un techo que nos limite y que nos autosabotee. Más adelante en el libro habla de el hecho de que cuando una persona recibe grandes cantidades de dinero y no está preparada mentalmente, se cumple la frase: los ingresos llegan por un momento y así como llegan, se van, porque mentalmente no hemos crecido al nivel del ingreso que queremos. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Una persona que está acostumbrada a ganar $5,000 al mes es una persona que piensa de cierta forma, tiene cierto estilo de vida, tiene ciertos hábitos, pero está cómodo con esos $5,000 al mes. Si esa persona recibe $100,000 de golpe, es muy probable que esa persona no sepa qué hacer con ese dinero, que lo termine malgastando, que termine invirtiéndolo en cosas que no le van a dejar resultado, porque no estaba mentalmente preparado y alineado con esos $100,000. Y estoy hablando de que se gane la lotería o venga un golpe de suerte, porque una persona que está enfocada solamente en $5,000 va a ser muy difícil que en algún momento llegue a ser 15, 20, 30 o $100,000. ¿Por qué? No porque no sea capaz, sino porque, de nuevo, los ingresos van a estar limitados o determinados a la medida en la que esté nuestro crecimiento mental, nuestro crecimiento a nivel de habilidades. Entonces, el libro lo que dice es que una persona que no está preparada para recibir esas cantidades de dinero, cuando le llega, lo desperdicia. Y un caso muy común es el tema de las personas precisamente que ganan la lotería. Ustedes pueden ir ahorita, no me tienen que creer esto, búsquenlo, porque en realidad es casi que el 99% de los casos de personas que ganaron la lotería y de la noche a la mañana se ganaron $20 millones, $30 millones. Son personas que no saben qué hacer con ese dinero, no están a ese nivel mental, entonces agarran ese dinero, se van de paseo, compran mansiones, compran carros, compran lujos,
lo malgastan, y lo que dice la estadística es que 2 años después, promedio, la persona está de vuelta en el mismo lugar que estaba antes de ganarse la lotería o peor. Hay personas que llegan a estar peor. ¿Por qué? Porque la capacidad de sostener ese ingreso está directamente relacionada con nuestro crecimiento. Cuando yo fui entendiendo esto fue que yo me empecé a enfocar en crecer yo como persona, en adquirir habilidades que a mí me vayan a hacer progresivamente llegar a los ingresos que yo quiero. Muchos de ustedes probablemente están estancados en cierto monto, 5,000, 8,000, 9,000, o personas que están por debajo de los $3,000 al mes, como hay personas que están arriba de los 10,000, 20,000 dólares al mes. No importa el monto, cada persona va a tener un contexto, pero hay un número en el que muchas personas se sienten cómodos y se sienten estancados. ¿Y cuál es la clave acá? El libro la revela muy fácil. No se trata necesariamente de ir a poner 20 negocios que generen plata, no. Se trata de nosotros ir creciendo nuestra mentalidad, rompiendo creencias limitantes, expandiéndonos, para entonces estar a otro nivel y poder atraer y poder crear, y lo más importante, poder sostener nuevas fuentes de ingreso y que por ende nuestro ingreso aumente. Yo todo esto del desarrollo personal lo fui uniendo en mi camino cuando empecé a aprender trading con esta nueva forma de pensar, porque yo me di cuenta que el trading como habilidad es muy escalable. O sea, uno puede hacer casi que la cifra de dinero que uno quiera, pero muy pocas personas logran generar bastantes cifras de dinero en trading, precisamente porque no porque el trading sea difícil, sino precisamente porque no están a ese nivel mental, a ese nivel de desarrollo. Entonces pasa mucho, hay personas que les va muy bien en trading 1 mes, 2 meses, pero como solamente se enfocan en la parte técnica y en aprender y en aprender y en aprender 1000 estrategias, 1000 formas de hacerlo, 1000 cosas, y no se enfocan a crecer a nivel mental, entonces no logran mantener ese resultado en el tiempo. Son personas que uno las ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses después y ya se rindieron y perdieron un montón de plata. Cuando yo fui aprendiendo todo esto fue como una mezcla. Por un lado estaba aprendiendo una habilidad de alto valor como el trading, precisamente para tener un vehículo para generar más ingresos, pero paralelo a eso, leyendo, estudiando, mentoreándome, yendo a eventos, teniendo un mentor cerca, buscando mentoría, porque yo sabía y entendía que en las primeras páginas de este libro decía que mis ingresos iban a tener un techo y que la forma de yo romper ese techo era creciendo, siendo más, buscando ser mejor. Y por eso las personas que tienen distintas fuentes de ingreso, que tienen libertad, no es porque sean unicornios, no es porque hagan algo raro, es simplemente porque aplican principios tan básicos, pero tan eficientes como este. Solamente el hecho de entender que hay un techo y que ese techo depende de vos, ya es algo que libera. Porque cuando uno no sabe esto, uno se siente estancado y atrapado y dice, ok, ¿cómo hago para generar más dinero? O sea, lo intento y no funciona. ¿Cómo hago? Y es porque nos estamos enfocando en lo incorrecto. Saber esto ya nos libera, y al hacernos libres tenemos control, y al tener control podemos ir aumentando ese techo, podemos ir aprendiendo habilidades como por ejemplo trading para poder generar más dinero paralelo a lo que ya hacemos, porque no se trata también de solamente buscar habilidades y ya, es mantener lo que tenemos ahorita y poco a poco ir creando la vida soñada que queremos. Si vos te ves toda tu vida en tu trabajo y esa es tu vida soñada, perfecto. Si vos querés una vida de libertad en donde no tengas un jefe que te diga qué hacer, en donde no tengas que estar pidiendo permiso para ir a ver a tus hijos o para llevarlos al colegio o para llevarlos de vacaciones, perfecto, anda a construir esa vida soñada. Pero independientemente de lo que sea que querás, es ir aprendiendo habilidades e ir creciendo en la mentalidad. Es la única forma de sostenerlo. Y no lo digo yo, lo dicen cientos de expertos que ya han recorrido muchísimos más años que yo, muchísimos más años que muchas personas, y lo han plasmado en libros como estos, que son muy útiles y que a mí personalmente me han cambiado la vida. Entonces,
esa es la reflexión que les traía hoy. Probablemente haga más videos con los demás principios de riqueza porque son demasiado buenos. Y nada, háganme saber en los comentarios qué les pareció este video y vamos a estar haciendo una segunda parte, tercera parte con los demás principios de riqueza y cómo aplicarlos para salir de esa zona de confort, de ese estancamiento, en donde créeme que si ahorita vos estás estancado en X monto en tu trabajo, llevas tal vez 5 años en ese trabajo y no ves cómo ganar más, ahí está la clave. La clave es que vos crezcas, y crecer quiere decir crecer a nivel mental y a nivel de habilidades. Y si querés saber también qué es trading, cómo funciona y cómo puede ser un vehículo para que vos aumentes tu caja de herramientas para poder generar más y paralelo a eso crecer la mentalidad, abajo en la descripción hay un link que puedes ver más información sobre qué es trading, cómo funciona, cómo puedes empezar a construir esa vida de libertad que estoy seguro que querés y que mereces. Así que hasta aquí este video, nos vemos en el siguiente.